¿Cómo definirías a un ser humano? ¿Qué es ser humano? ¿El humano nace o se hace? ¿Puede una inteligencia artificial considerarse a sí misma consciente y ser humana? ¿Puede un humano adoptar la posición original de John Rawls al tomar una decisión? ¿Dónde empieza la humanidad? ¿Es al nacer o se adquiere a lo largo de la vida? ¿Cuántas veces más diré la palabra humanidad en este video? Mi nombre es Santiago Sabio y hoy hablaremos sobre lo que te hace ser humano. Para esto vamos a recapitular todo lo aprendido en estas últimas 5 semanas, en las que he tenido la oportunidad de ver, leer y escuchar sobre muchos temas muy interesantes. Empezamos con sistemas financieros. Fue muy interesante aprender sobre las crisis financieras más recientes y fue impresionante ver cómo un problema que afectó a tantas personas fue causado por un grupo más bien selecto. En el caso de la crisis de 2008 en Estados Unidos, se ven características inherentes al ser humano, como lo es la avaricia, la soberbia y, claro, el motor de la economía, la confianza, misma cuyo exceso infundado llevó a una crisis de la cual aún no se ha recuperado el mundo hoy en día. Continuamos con el episodio de Blacklist Nosedive. Aquí se habla de lo que parece un futuro en el que las oportunidades que tienes en la vida, ya sea trabajo, vivienda o pareja, se definen por tu nivel de aceptación en la sociedad. Suena a un futuro un poco extraño, ¿verdad? Y fallamos en ver que en algunos países, como en China, eso ya es una realidad. La gente recibe una calificación en cuanto a sus acciones. Esto no suena tan mal, hace una convivencia más armónica y la gente no quiere hacer maldades, pero también implica un nivel de censura y despojo de las libertades que en lo personal no creo que sea una buena idea. Otro aspecto humano es querer controlar todo, y es algo que el gobierno chino consigue con estas políticas. Llega el momento de pensar en alternativas de vida con los documentales Minimalism y True Cost, donde se presenta el problema que nuestras decisiones pueden causar a la larga. Por ejemplo, en True Cost se expone cómo al decidir comprar una cantidad masiva de ropa a lo largo del año en marcas de fast fashion, estamos contribuyendo a una explotación tanto humana como medioambiental. En Minimalism podemos ver la alternativa hacia una vida más etérea, con menos posesiones físicas, solo las básicas para ser realmente feliz. Aquí se debe tener muchísimo cuidado. El minimalismo no busca que te quedes en una casa pequeña y sin muchas de las cosas que te gustan, sino que vivas solo con lo que necesitas y que te haga feliz. En fin, con lo que te aporta. Pero bueno, decisiones. Otra cosa muy importante que hacemos los humanos, y últimamente parece que no las hemos hecho con mucho cuidado. Otra característica muy humana que tenemos es la de ir en contra del sistema, cuando éste no nos parece bien. Esto se puede ver reflejado en la creación del Bitcoin. Satoshi Nakamoto quería crear un sistema financiero descentralizado en el que su valor fluctuara en función de la confianza de sus compradores. A raíz de esto surgieron dos situaciones. Primero, al tener tanta libertad, la gente tardó poco en aprovechar el Bitcoin para traficar sustancias ilícitas. Por otro lado, el gobierno sintió esa falta de control y lo intentó remediar creando normativas para la regulación de las criptomonedas, cosa que no sería mala si quienes regularan no son un grupo de personas con una moralidad cuestionable y con la intención de sacar beneficio, que, spoiler alert, es lo que pasó. Siguiente tema. ¿Son las inteligencias artificiales humanos? O bueno, déjame reformular la pregunta. ¿Pueden serlo? La tecnología evoluciona a un ritmo sin precedentes y se especula que en poco tiempo podremos ver inteligencias artificiales conscientes como algo habitual. A esto hay dos puntos muy importantes. Primero, son humanos. Y segundo, deben tener derechos. Hay que tener cuidado al usar la palabra humano, porque lo que está claro es que para ser humano primero debes sentirte humano. Y es muy soberbio pensar que siquiera quieran parecerse a nosotros, partiendo del hecho que se supone, para ese momento nos han igualado y hasta superado en prácticamente cada aspecto. Por lo que no veo problema en denominarlos como una especie diferente a la nuestra. En cuanto a los derechos, considero que debe tener derechos cualquier criatura que pueda tener responsabilidades. A fin de cuentas, estas son dos cualidades que son dos caras de la misma moneda. Si se espera que las máquinas conscientes
contribuyen a la sociedad, claro que deben tener derechos, pero también deben ser diferentes a los nuestros, ya que tendrían diferentes necesidades. El siguiente paso de este viaje fue ver la película documental Where to Invade Next, en donde se pueden apreciar errores que cometen países como México o Estados Unidos siendo resueltos por otros países. Todo se resume a preservar la dignidad humana, ya sea con sueldos adecuados, vacaciones merecidas y desde luego una educación gratuita de alta calidad. Al final está claro que la educación es un pilar fundamental de la sociedad. Y si en Estados Unidos invirtieran un poco más en educación en vez de gastar el 60% de sus impuestos en la guerra, podría verse un cambio. La guerra nos lleva al siguiente tema, y es que actualmente es todo un negocio. La producción y venta de armas está a un nivel en el que países que están en guerra pueden reunirse y comprar y vender armas, porque al final es solo un negocio más. La verdad es que si se invirtiera lo mismo en hacer la paz que en la guerra, contaríamos una historia muy diferente. Pero parece que al final la gente con más poder siempre tendrá conflictos de interés y estarán dispuestos a sacrificar muchas vidas en el proceso. Es una clara demostración de la avaricia y la ira que caracteriza al ser humano. Pero ya que estamos en eso, ¿cómo se hace más eficiente la guerra? Aquí entra el tema de surveillance. Y es que con la tecnología actual, la información se ha vuelto lo más valioso. Con la información de calidad se pueden tomar decisiones informadas y más eficientes. Pero ¿en dónde está el límite? ¿En drones espías? ¿O es en invadir la privacidad de cada ciudadano? Es un tema con el que hay que tener muchísimo cuidado, porque fácilmente, al perder la privacidad ante el gobierno, se vuelve difícil tener una sociedad en la que se cuente con libertad de expresión y no haya una polarización que acabe siendo muy dañina. Pero bueno, hablando de decisiones, según la teoría de la posición original de Rawls, una persona que pueda alejar de su decisión cualquier aspecto, ya sea social, sexual, racial y prácticamente cualquier parcialidad de su ser, puede tomar una decisión 100% racional. Yo creo que, de base, es imposible, porque para tomar una decisión, un humano no puede solo basarse en datos, sino que, como dijo José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. No podemos alejar nuestras vivencias y experiencias de nuestra toma de decisiones. En cambio, una inteligencia artificial sí que podría. Y ese es un factor diferencial de las inteligencias artificiales con los humanos. Ha sido realmente grato poder hacer una introspección a partir de todos estos temas tan interesantes. Creo que a la vez que comprendo cada vez más lo que es un ser humano, estoy más lejos de una definición real. Esto me ha ayudado a ser más consciente sobre algunas cosas, como el problema de la industria de la moda y la importancia de preservar los derechos humanos, como lo es la privacidad. Yo creo que por mi parte el cambio empieza por ahí. Pero, ¿qué más hay en el ser humano? Avaricia, soberbia, confianza, control, decisiones, ira, dignidad, contexto, control, libertad, circunstancias y abuso del poder. Son algunas de las características humanas que hemos podido ver en este viaje. Pero para saber qué es un humano debemos ir más allá. Llegando a la recta final de este curso, he visto las películas Human y Humano. Y sí, son diferentes. El primero muestra entrevistas a personas de diferentes partes del mundo, contando sus historias y en cierta forma mostrando su humanidad, independientemente de su idioma, su nacionalidad o su estatus económico. En el segundo, se ve a Alan Stivelman vivir y adoptar por un tiempo las tradiciones de la cultura andina, para reconectar con la tierra y entender el propósito de la vida y qué significa ser humano. En la primera película, a lo largo de las entrevistas, hay algo que se hace imposible de no ver, es el sufrimiento humano, y es que viene en tantas formas diferentes. Pero a medida que pasan las horas, sí, el documental dura unas 3 horas, se puede ver más allá del sufrimiento. Se percibe miedo, ira, odio, venganza, amor, deseo, pobreza, desesperación, alegría, hambre, fatiga, humillación, corrupción, esperanza y bueno, en fin, se ven sentimientos, unos realmente puros, que al menos durante la película te gritan que la humanidad viene de nuestra capacidad para sentir.
hubo una frase que se me quedó grabada. Esta habla de un señor ya algo mayor y su esposa acaba de fallecer. Él, cuando habla de ella, solo dice que simplemente acaba de cambiar su domicilio al cielo. Le dicen que es bueno ver el vaso medio lleno y la respuesta es eso. Lo que pasa es que es un vaso hermoso. Hay frases como estas que te hacen replantearte muchas cosas. Y es que nos pasamos la vida llena de preocupaciones que nublan lo hermoso del viaje. Y hasta cierto punto hacen que se disfrute menos la vida. Llegado a este punto, siquiera importa saber qué es lo que nos hace humanos. En la primera película se mostraron humanos con sentimientos a flor de piel. En la segunda se ataca directamente a la cuestión de qué te hace humano. Lo primero que plantean es un conflicto, y es que el ser humano puede no serlo. Quiero decir, naces humano, pero puedes dejar de serlo. ¿Es acaso una persona que comete actos inhumanos menos humana que el resto? Lo que transmite la película, aparte de que para llegar a entender el planeta hay que consumir una cantidad considerable de hoja de coca, es que para ser humano, primero, debes querer serlo. ¿Y que nos falta consumir coca? Digo, entender al mundo e igualmente importante, entender nuestros propios sentimientos. Se habla de vivir libre, de vivir de la tierra y de la luz, siendo parte de un todo. Al final, lo que esta película me deja es la sensación de que hemos olvidado la importancia de respetar a nuestro entorno y de realmente vivir el momento. Nuestra sociedad pasa por unos índices de estrés sin precedentes. Preocuparnos demasiado por cosas que resultan superfluas es muy dañino. No es malo tener metas y luchar para alcanzarlas, pero si no se disfruta el camino, siquiera tiene sentido llegar a la meta. Después de este viaje, realmente no podría importarme menos saber qué es lo que realmente significa ser humano. Pero bueno, no está de más hacer una última reflexión. El diccionario define al humano como algo propio del hombre, y al hombre como al ser vivo que tiene una capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos. Pero esto no solo dejaría fuera a las inteligencias artificiales, que en lo personal yo no veo problema con considerarlos otra raza, como lo dije anteriormente. Y seamos honestos, es pretencioso pensar que seres con una capacidad computacional y racional superior a la nuestra quieran ser como nosotros. Es como si un chimpancé pensara que nosotros nos queremos parecer a él y considerarnos chimpancés. Pero bueno, esto también dejaría fuera a personas que en algún momento han sido humanos. Y sí, me refiero a gente con problemas médicos, como por ejemplo la muerte cerebral, donde siguen vivos, pero pierden su capacidad de raciocinio. Y por ende, ¿dejan de ser humanos? Pues no, no, claro que no. Entonces la definición simplemente no está bien. Aunque bueno, no nos definimos a partir de excepciones. Por ejemplo, las personas tienen 5 dedos por mano, pero hay personas que tienen más o que tienen menos. Aún así, no se estudian los humanos que tienen una cantidad variable de dedos. Por esto las definiciones podrían ser pasables. Otra parte dice que para ser humano hay que contemplar la definición genética, es decir, pertenecer al género Homo y a la especie Homo sapiens. Pero, ¿y si surgen mutaciones genéticas? Es decir, una nueva especie que coexista con nosotros en un futuro. Figurémonos lo que pasa en X-Men, pero a una menor medida, sin superpoderes. ¿Ellos dejarían de ser humanos? Yo no lo creo. A lo mejor habría que plantearse actualizar la definición en ese momento. Y de tomar una opción, yo me quedaría con lo que aprendí de la película Human. Y es que para ser humano hace falta poder sentir, sufrir, amar, odiar, pero además es importante tener la capacidad de racionalizar estos sentimientos. Todo esto, claro, suponiendo que existen excepciones o que simplemente no hay una definición para lo que es ser humano.